Mi nombre es María Jesús Barcina Cuevas, soy natural de Briviesca y mi relación con la represión franquista tiene lugar, tenemos que retrotraernos, ¿no?, al 18 de julio con el alzamiento militar contra la República, contra el gobierno de la República legalmente constituida. Esto fue el 18 de julio, sábado. El 19, domingo, a primeras horas de la mañana, en el cartel del Ayuntamiento de Briviesca se puso un bando, el bando del general Mola, diciendo que, por la salvación de España, ¿no?, pues que se había levantado el ejército, que quedaban suspendidas todas las libertades, asociaciones, suspensión también de sindicatos, de libertad de prensa, etc. Y otro bando al lado de este, en el que se decía que se había elegido alcalde al jefe regional de Falange y quedaba sustituido y anulado el ayuntamiento republicano que era el que gobernaba en esos momentos en Briviesca. Había estallado la guerra. El bando del general Mola tenía 10 puntos y uno de los puntos era que había estallado la guerra, es decir, estábamos en estado de excepción, ¿no? Entonces, ese mismo día, el alcalde destituyó a todos los concejales republicanos del ayuntamiento. Con posterioridad los detuvo y los encarceló en la cárcel de Briviesca, y horas más tarde ya fueron detenidos, esto es domingo 19, ya fueron detenidos todas aquellas personas que se habían significado con el gobierno de la República, obreros agrícolas, comerciantes, funcionarios, sindicalistas, todos ellos fueron detenidos, o sea, hubo una redada impresionante, fueron detenidos y llevados a la cárcel de Briviesca. Con posterioridad de los detenidos, algunos fueron traídos aquí, a Burgos, al penal, y otros directamente fueron llevados o bien al Alto de la Brújula, o al Monte de Estepar, o a Madrigalejo del Monte, o a cualquier otra fosa que no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Y en esas detenciones están 2 tíos míos, 2 hermanos de mi padre, 2 hijos de mi abuela Jesusa, que sí que la conocí. Esa es la relación que tengo yo en cuanto al testimonio de la represión franquista en esos momentos. Bueno, yo nací en 1948, ya soy muy mayor, pero no lo presencié, no lo viví. Y por otra parte, en mi casa, al igual que en otras casas de gente que había sido represaliado, pues por el temor y por la represión que sufrieron en los primeros años durante la guerra y con posterioridad a la guerra, pues es que no se hablaba nada. El familiar que había desaparecido, en este caso mis 2 tíos, pues habían muerto en la guerra. Y claro, en la guerra, pues tú veías la guerra muy lejos, pues habían muerto en la guerra sin más, ¿no? Y por otra parte sí que sabíamos que había habido guerra, porque otro hijo de mi abuela, el tío Pedro, estaba en Madrid estudiando y se había alistado con el Ejército Popular y estuvo en la batalla de Teruel. Allí fueron detenidos, se rindieron porque estaban totalmente rodeados, ¿no?
y les llevaron al penal de Zaragoza. Le hicieron un juicio sumarísimo y le cayeron 30 años. Entonces sí que se hablaba de la guerra y de que el tío Pedro había estado en la cárcel, pero de los otros dos tíos, de José Mari y de Evaristo, pues no se hablaba apenas. Con posterioridad yo supe de la guerra, de lo que supuso, de la represión, de la dictadura, en los años previos a la muerte de Franco, es decir, del 70 al 75. Yo en el 70 ya empecé a trabajar y en la empresa donde trabajé tuve que presentar una serie de documentación, aparte de la de estudios, que era penales, un certificado de buena conducta, que me lo tuvo que hacer el cura párroco, ¿no? Y un certificado de cómo había hecho el servicio social en la sección femenina. Entonces ya ahí te vas metiendo, ya empiezas a saber un poco más, ¿no? de cómo fue, y ahí ya empezamos a saber que los dos tíos, José Mari y Evaristo, que estaban en la Pedraja, nosotros, los jóvenes, yo y mis hermanos y mis amigas y demás. Y con posterioridad, luego ya he investigado y entonces ya me he enterado de todo lo que pasó. Quiero decirte, por lo que he comentado antes cuando estábamos empezando, sobre las hemerotecas. En el castellano figura día a día, en aquellos días, día 19, día 20, día 21, hasta el 29, y con posterioridad, unos días después de agosto, día a día todo lo que pasó en Briviesca de la guerra. El Castellano era un periódico de derechas y supongo que el corresponsal también sería. No. Bien por el silencio que había por parte de todas las familias, pero nunca sentí que era rechazada por eso, como algunas veces, ¿no? Que te decían hija de rojo, tal, y no sé qué. No, en ningún momento me sentí rechazada, ni menospreciada, no. Normal, yo hice una vida normal. Es que el silencio fue tan total, se extendió tanto, quiero decir, que es que nadie hablaba. O si se hablaba, lo hablaban por lo bajo, en silencio, en susurros, que se dice, ¿no? Y entre la gente que lo había conocido, que lo había vivido. A mí me decía muchas veces mi padre que era por protegernos. Cuando yo le decía, pero papá, ¿por qué no nos has dicho nada antes, tal, no? Por saberlo. Y siempre decían que era por protección, porque a lo mejor los chavales nos íbamos un poco de la lengua o lo que sea y lo decíamos cualquier cosa en el sitio menos apropiado. No. Al bando republicano, en Burgos creo que sí que fueron al Morco y repartieron algún arma, además en muy mal uso, por lo que he leído de historiadores, ¿no? Pero no, en Briviesca no. En Briviesca, al contrario, los que repartieron armas fueron los de Falange. Estaba todo muy preparado. El jefe provincial de Falange era un tal, de apellido Andino, creo que era José Andino, era de Briviesca, residía en Briviesca, y allí estaba totalmente preparado, de tal forma que, si me permitís, lo leo porque lo tengo por ahí apuntado, porque salió en el castellano, no es cosa mía, ¿no? Cuando el alcalde, el señor Linares, el jefe regional de Falange y de las Hons en Briviesca, se hizo cargo de la alcaldía y puso el bando, ¿no? De que él era alcalde y que obligaba que se cerraran, que todo el mundo se recogiera antes de las 8:30, todos los establecimientos cerraran a las 8:30, las casas debieran de estar cerradas también a las 9 de la noche, nadie podía salir a la calle y tal. En ese momento pidió a toda la juventud que se personaran, a la Guardia Civil y a los dependientes del ayuntamiento, y ellos son los que en Briviesca tenían las armas y enseguida les dieron las armas. Es decir, que en Briviesca a los de Falange, a los otros que no les dio tiempo porque los detuvieron el mismo día. Además hay una frase en este corresponsal que te digo, no sé el nombre porque solo firmaba el corresponsal, una frase que te pone la carne de gallina, y es: las detenciones se hicieron con total normalidad. Y luego al día siguiente pone: se siguen haciendo detenciones de individuos poco apropiados. Dice, el señor Linares requirió a los municipales y Guardia Civil y dichas fuerzas
fueron armadas convenientemente, instalándose en el cuartel de la Guardia Civil, y fueron avisadas las secciones de Falange de los pueblos de alrededor que prontamente fueron llegando a Briviesca. Dice: la organización de las juventudes fascistas es algo que sorprende, y por las noches se veía patrullas de 20 jóvenes en los puestos de peligro. Los puestos de peligro eran los que custodiaban estas milicias fascistas. Eran las iglesias, los bancos, el ayuntamiento y las escuelas. Dice puestos de peligro, pero si no había ningún peligro, si había 80 republicanos en el pueblo, estaban todos en la cárcel. Todos los días han ingresado en la cárcel nuevos elementos inadaptables, republicanos, de distinto pensamiento que los fascistas, que los militares. O sea que no, las armas las tenían allí en Briviesca los falangistas, y enseguida fueron armados. Y la prueba es que yo creo que fue el día 20 o 21 cuando salió un camión de Briviesca hacia Pancorbo, porque Pancorbo en un principio se resistió, el ayuntamiento de Pancorbo, y entonces hubo un tiroteo allí fuerte, impresionante, hubo varios muertos, entre ellos Julio Sáez de la Hoya, que salió desde Briviesca. Y aparte luego gente republicana del ayuntamiento también fueron traídos a Burgos y asesinados también. Sí, en las dos fosas que se localizaron en La Pedraja, todos los cuerpos que estaban allí, por supuesto, han sido exhumados y estudiados antropológicamente. En la primera fosa se sumaron 104 cuerpos, y en la segunda fosa, que debiera de haber más, pero con motivo de ensanchar la carretera para unos aerogeneradores, pues nos llevaron media fosa por delante, salieron 31 cuerpos. O sea que en total de las dos fosas se han exhumado 134 cuerpos, de los cuales se han identificado 24. Es un logro porque la segunda fosa, porque estaba dividida, quiero decir, había desaparecido media, y la otra fosa porque se trataba de una cárcava muy larga, como de 30 y tantos metros de larga. En las fotografías se ve perfectamente, ¿no?, los distintos viajes que iban llevando allí para asesinarlos. La tenemos reproducida en superficie por cada viaje que llevaban, ¿no?, está separada la una de la otra. Pues como decía, es una cárcava muy larga, y ha ocurrido cuando se han exhumado una cosa muy curiosa, y ha debido ser única así en fosas, ¿no?, que los cuerpos estaban muy deteriorados, los huesos, y sin embargo se han conservado 45 cerebros y un corazón. Y los 45 cerebros estaban dentro del cráneo del individuo, ¿no? Es que como casi todos los cráneos tenían el orificio de la bala, porque en dos de los cerebros se quedó incrustada la bala. Por ese orificio penetró agua, y el agua hizo que el cerebro se saponificara. Entonces se creó como una especie de pasta jabonosa, y eso ha hecho que se conserven los 45 días. Sí que es cierto que está en una medida de un sexto, ¿no? Es decir, si el cerebro, no recuerdo ahora las proporciones, pero vamos, un sexto del cerebro, es como media manzana lo que se han conservado, pero ha sido en la única fosa, al menos en el 2010 no había salido en ninguna fosa, los cerebros y un corazón. Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz, conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos, joyas de la desmemoria moderna. ¿Quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Silencio. Una vez exhumados los cuerpos, tanto de la fosa 1 como de la fosa 2, exhumaciones que fueron llevadas a cabo por la Asociación de Ciencias Aranzadi, se los llevaron a
a San Sebastián para analizar los cuerpos y demás. Y con posterioridad se representó en el lugar donde se habían encontrado la fosa número 1, se representó en superficie la misma forma que tenía en la profundidad, ¿no? Es decir, como a esa fosa fueron llevados muchas personas en distintos viajes, de distintos paseos, pues entonces, si hoy, por ejemplo, llevaban a 6 personas, se las enterraba aquí, se las colmataba de tierra, entonces esa tierra, parte de tierra que caía después de haberlo colmatado esta tumba, ¿no?, quedaba una separación para el siguiente viaje, ¿no?, para la siguiente, digamos, fosa. Pues entonces esa situación de los 8 o 10 viajes de paseo se reprodujo en superficie, se acotó un lugar bastante grande y se constituyó en el año 2012 un lugar de memoria. Yo la dictadura la viví con normalidad, igual que otra gente de mi edad, quiero decir, no. Yo sé que a las familias que habían tenido gente represaliada durante los años de la guerra y 2 o 3 posteriores, se las tuvo bajo un control exagerado, o sea, se las controlaba por lo que pudiera pasar o porque nunca se sabe con estos, ¿no? Y en un principio fue, pues eso, un control férreo. Con posterioridad, ya en los años 50, ya se dejó de tener ese control. En mi familia, a los 2 tíos asesinados en La Pedraja, no se les hizo responsabilidades políticas y, sin embargo, al tío que estuvo en Zaragoza, que con posterioridad, no sé si lo he dicho, le redujeron la pena y le trasladaron aquí a Burgos, a él sí que le hicieron responsabilidades políticas. Bueno, yo es que en 2011 yo ya estaba metida en memoria histórica. En 2005, creo que era 2005, se hizo aquí en la universidad, en un curso de verano, un curso sobre guerra civil y represión franquista, por ejemplo, 2005. Y allí me enteré que en Burgos existía una asociación de memoria, que es la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, que ya habían exhumado alguna fosa, y entonces pues lo que hice fue hablar con ellos, contactar, y ya me asocié, o sea que desde el 2005 estoy en memoria. Y en esa asociación estaba también Miguel Ángel Martínez, que fue el que ha llevado lo de las fosas de La Pedraja, ¿no?, que es nuestro representante, es decir, él. Y estaba también allí, y en el 2007, 2006-2007, ya cuando supimos que algo se empezaba a mover y que iba a salir la ley de memoria histórica, pues se decidió hacer una asociación única y exclusivamente con familiares de víctimas de La Pedraja, para exhumar únicamente La Pedraja. Cuando se localiza una fosa y se descubre y se levanta, es una sensación de decir, era cierto, es que están aquí, siempre se había dicho que estaban aquí, ¿no?, y están aquí. Y bueno, a veces cuesta localizarla, ¿no?, porque pues la cabeza ya dices, no, era allí, había un olivo o una nogalera o lo que sea. La nogalera ha desaparecido, el terreno ha cambiado totalmente, pero cuando se localiza y se suma, es una gran satisfacción. Yo conocidos familiares, no. Bueno, también, es que mi abuela fue, pobre mujer, tuvo 7 hijos, 2 fueron a La Pedraja, primeramente a primeros de agosto y luego ya con posterioridad a finales de agosto. De los que iban por las casas, llevaban una camioneta, a punta de fusil te mandaban bajar y me subían a la camioneta y directamente a La Pedraja, ¿no? Pues a 2 hijos en La Pedraja, el otro hijo en el penal de Zaragoza. Bueno, pues la abuela tenía un hermano que era alcalde de un pueblo cerca de Briviesca, se llama Cameno, pues en la feria de San Mateo, que es el 21 de septiembre, lo detuvieron, le dijeron que se pasara por el ayuntamiento para hacer unas preguntas y desapareció. Es decir, y ese pensábamos Tomás Martínez. Mi abuela se llamaba Jesús Martínez. Y pensábamos que podía estar en La Pedraja, porque en La Pedraja, que sepamos,
Los últimos que llevaron a fusilar allí, a asesinar, es una fosa del 3 o del 4 de octubre. Entonces esto, como fue el 21 de septiembre, pues pensábamos que pudiera estar en La Pedraja. Pero no, un nieto de él dio muestra de ADN y no se ha podido identificar. Ahora creemos que puede estar en una fosa en Pino de Bureba, o por Pino de Bureba, un pueblo que está cerca también de Briviesca, pues en alguna cuneta o en algún valladar. Una pena, una sin razón. No se entienden las guerras. Y no dejamos de hacer guerra. En fin.